Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 6 al 11. Habacuc, capítulo 2, versículos 6 al 11. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 2, versículo 6, dice así la Biblia. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Versículo 7. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos sobre el libro del profeta Habacuc, donde el profeta se halla en una búsqueda incesante de Dios para hallar la respuesta del Señor de la manera en que Dios iba a usar a Babilonia para disciplina de Judá. De tal manera que al inicio del capítulo 2 vamos a ver justamente esa búsqueda del profeta. Él es un hombre que pregunta a Dios, pero sus preguntas no tienen el sentido de rebelarse contra Dios, sino más bien decirle al Señor, enséñame, quiero aprender, quiero captar tus verdades, necesito que tú me respondas. De tal manera, noten Habacuc 2:1, vean cómo el profeta está buscando a Dios. Él tiene inquietudes espirituales. Miren lo que él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mira ahora el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Nota de que Dios respondió a su siervo y Habacuc tuvo que ir asimilando esta respuesta de Dios en que Babilonia sería usada para disciplinar a Judá. Pero también veamos de que los caldeos, los babilonios, también iban a recibir un juicio de parte de Dios por sus constantes rebeldías y soberbias contra un Dios santo. Mira cuando el texto dice acá, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. En otras palabras, Babilonia va a caer. Y eso fue cierto porque aproximadamente 70 años después que Habacuc escribe, Dios levantaría a los medo-persas que le quitaron el dominio mundial a Babilonia, que para este momento en que Habacuc profetiza era un imperio fuerte, pero, dice el texto bíblico, se apresura hacia el fin. De tal manera de que Habacuc se adelanta al tiempo. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Para ti, en tus luchas, batallas, pruebas, tentaciones, desafíos, desánimos, la palabra de Dios es fiel, Dios la va a cumplir, como también en la historia en la que se va desplazando el plan de Dios hacia tiempos escatológicos. Ahora, a partir del versículo 6, se describen los pecados por los cuales Dios iba a enviar un juicio a Babilonia. Babilonia era una sociedad llena de diversos pecados. Era un lugar donde altamente se veía
la rebeldía frente a Dios. ¿Cómo vivía Babilonia en su alejamiento al Dios de la Biblia? ¿Cómo es un hombre o una sociedad en la actualidad que vive alejada de Dios y que toma los principios babilónicos para el día de hoy? ¿Qué consecuencias trae esto? Vamos a verlo en dos enseñanzas. Acompáñenme, por favor, en el punto número 1. ¿Cuál era un primer pecado que se ve acá? ¿Cuál fue el juicio contra ese pecado? Miren, punto número 1. Juicio contra la extorsión. Mira el versículo 6 nuevamente, dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Nota por favor que aunque Babilonia, para este momento en que Habacuc escribe, extendía sus territorios de dominio, luego a futuro, más adelante, sufriría las burlas de los pueblos que había conquistado. El texto bíblico dice, no han de levantar todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Los pueblos conquistados. No han de levantar todos estos refrán sobre él, Babilonia, y sarcasmos contra Babilonia. Nótalo, los pueblos conquistados, al pasar el tiempo y cuando Babilonia comenzaría a tener un descenso, el declive, iban a levantar refranes, proverbios de escarnio. Babilonia fue cruel, los pueblos serían cruel con ella. Habría una inversión total de la situación. Por ahora causa terror. Más adelante sería el hazmerreír de los pueblos que habían sido conquistados. Habrá sarcasmos contra él y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Eso hizo Babilonia, los saqueos y la forma tan brutal, violenta en que conquistaban, era la característica de este imperio. En unos pocos años más, recuerda, de 10 a 15 años más de cuando Habacuc escribe, Babilonia iba a llevar el primer grupo de cautivos hacia sus tierras. Ahí estaba Daniel, por ejemplo, el profeta. Danielito era 15, 16 años. Para cuando Habacuc escribe, Daniel era un pequeñito, un niñito. Pasan los años, se llevan cautivos, de tal manera de que a lo largo de los siguientes años, hasta que entraron a Jerusalén totalmente y la destruyeron, se llevaron los tesoros del palacio del rey, también los utensilios del templo. Mira por favor lo que dice 2 Crónicas 36, 18. Dice así, estamos conectándolo con lo que pasó Babilonia cuando arrasó ya con Jerusalén. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Babilonia multiplicó lo que no era suyo, acumuló prenda tras prenda, como dice aquí la palabra del Señor. Por historia universal se sabe que también Babilonia puso impuestos altísimos a los pueblos conquistados. Se volvió un prestamista de gente pobre con tasas altísimas de interés. Usó a la gente de los pueblos como esclavos para poder edificar sus caminos, canales para la irrigación, templos paganos. Todo eso hizo Babilonia. Multiplicó lo que no era suyo y acumuló sobre sí prenda tras prenda. Y entonces Dios emitió un juicio. Miren el versículo 6, dice así, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás para ellos despojo para ellos. Nótalo, aquí están las naciones o pueblos oprimidos, conquistados, los deudores. Aquí la palabra hebrea para deudor significa cobrar con interés. La traducción literal, escúchalo, es los que te muerden. Eso es exactamente lo que harían los pueblos con Babilonia. Actuarían de esa manera. Serían como acreedores que no tendrían ningún tipo de piedad con Babilonia,
de tal manera que le morderían, digámoslo así, cobrándose hasta el último centavo, entendemos la frase, de lo que Babilonia había hecho con esos mismos pueblos. Ellos fueron arrebatados violentamente, pero a futuro esos pueblos no tendrán ninguna contemplación con Babilonia y se levantarán de repente tus deudores. Escuchar eso en el tiempo de Habacuc era algo, una locura. ¿Cómo va a pasar eso si Babilonia es la hermosa Babilonia, sus jardines colgantes, una tremenda ciudad, un tremendo imperio? Era una locura escuchar a Habacuc decir eso para el tiempo que él profetizó. Pero además dice el texto, versículo 7, y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Ahora, noten, se invierten las cosas, porque por ahora Babilonia causa terror, pero a futuro los pueblos conquistados van a causar terror a Babilonia, se van a invertir totalmente las cosas. Dios juzgaría a Babilonia por acumular riquezas mediante la extorsión, la opresión y el despojo de las naciones. Mira el versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Observa, hay consecuencia de la maldad. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Y eso hizo Babilonia, fue violenta en la manera que actuó y robó, llena de avaricia, de robo, usó su poder, como estamos viendo, extorsionador, causó miedo a los pueblos conforme iban avanzando y extendiendo sus territorios. Ahora, lo que uno ve en esta escena es un ejemplo de lo que es el corazón del hombre cuando no tiene a Dios. No se trata de Babilonia solamente. Se trata de lo que hace el corazón humano habiendo estado en los tiempos de Babilonia o estando hoy en día en la actualidad. Cuando a través de la avaricia, la codicia, la violencia o el terror impera en una sociedad que se viva en extorsión. ¿Y qué trae la extorsión? La extorsión trae robo, engaño, sobornos, inseguridad, y Dios no tolera estos pecados. Y nosotros estamos ahí, estamos aquí en la sociedad. Nuestros hijos y nietos están en la sociedad. De mayor o menor grado. Esto lo podemos ver en el día a día, hoy también. Con publicaciones que podemos ver de casos escandalosos para la sociedad, o de situaciones que suceden en el día a día, en lo que el hombre hace sin considerar a Dios y que simplemente, penosamente quiere avanzar a costa de otros. Mira lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 3, dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Conectándolo, notan, es querer tener a toda costa, de cualquier precio, lo que tiene. Mira lo que hace el malo, el inconverso, es la idea. Bendice al codicioso. O sea, entre ellos se juntan y se bendicen, se hablan bien entre sí. ¿Por qué? Porque quieren estar allí en esos planes perversos. Y desprecia a Jehová. Quiere conseguir lo que quiere conseguir desplazando a Dios y despreciando a Dios, no considerándolo dentro de su vida. Y un cristiano tiene que reconocer que ese es un peligro en obtener dinero o bienes de manera ilícita. De tal manera de que el cristiano tiene que poder discernir cómo Dios le guía hoy en día para vivir en honestidad y en piedad. Ciertamente un cristiano tiene que trabajar, invertir, tiene que emprender, tiene que ver cómo Dios le bendice en su labor. Acá hay jóvenes y quiero decirles que Dios también bendice a cristianos fieles, piadosos, les provee y los bendice. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a sus hijos también en la extensión del reino de los cielos, de tal manera que eso no es incompatible. Pero lo que todos tenemos que tener una precaución es que el sistema babilónico hoy en día también impera, de tal manera que
tenemos que tener alertas en nuestras vidas para no obtener dinero o bienes a toda costa sin temor de Dios. Mira ahora Proverbios 13:11. La Biblia dice, las riquezas de vanidad, en el contexto es las ganancias habidas de forma deshonesta. Las riquezas de vanidad disminuirán. Nótalo, no van a prosperar. Tarde o temprano no van a prosperar. Creo que de eso tenemos muchos ejemplos en nuestro país. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esta es otra cosa, esto es distinto. Acá está el creyente que trabaja y se esfuerza, emprende, sueña, ora, suda, ¿no es cierto? Porque tiene que trabajar y proveer para su casa. Acá está el trabajo esforzado y acá está el trabajo honesto. Y Dios lo bendice si eso está dentro de los planes del Señor y en la medida que Dios lo desea hacer. Las alertas para nuestras vidas como creyentes ya las dio el Señor. Mira ahora en Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Qué dijo Cristo? Dijo, ninguno puede servir a dos señores, ni intentes luchar con esto porque vas a perder. Ninguno. Nadie dice, yo creo que lo voy a intentar. Voy a servir a dos señores, a Dios y al dinero. No, imposible. Vas a perder. Y vas a perder de manera fea muchas veces. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y se refiere al amor al dinero, ¿cierto? De tal manera que Cristo nos advierte a que cada creyente en lo que se desenvuelve, que no hay manera de equilibrar que alguien diga, yo amo a Dios, pero mi amor al dinero me hace tomar decisiones que ahí están en la frontera o pasaron la frontera de la honestidad y de lo que un cristiano debe hacer para vivir correctamente para el Señor y dar un testimonio de lo que es la vida en Cristo a aquellos que nos rodean. Porque en una de esas vamos a sucumbir, vamos a perder. Cristo lo dijo, nadie puede servir a dos señores. Tomar decisiones que no son aprobadas por Dios, finalmente, eso trae una consecuencia a nuestras vidas. Ahora, ¿cuál debe ser la oración del creyente? Mira esta preciosa oración, Salmo 119, 36, 37, dice así, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Nadie puede servir a dos señores. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Nadie puede servir a dos señores. Avívame en tu camino. Quiero que entiendas que esta es la oración de un creyente que tiene su profesión o un oficio, que trabaja laboriosamente, que tiene planes para extender de pronto un negocio, un trabajo, o que es parte de una empresa. Esta es la oración de un creyente, de un cristiano, que vive pisando tierra en el día a día y que entiende de que tiene que ser guiado por Dios para vivir piadosamente en donde Dios le ha puesto. Aquí nos entrenamos, hermanos. Aquí es el entrenamiento. Salimos y ahí viene la prueba de Dios, en el sentido de que todo lo que vamos aprendiendo tenemos que aplicarlo a la vida cotidiana según lo que tú entiendes en la forma que Dios te está hablando y enseñando por lo que tú haces en el día a día. Los jóvenes que están estudiando de la misma manera, aunque no trabajes por ahora. Dios tiene que enseñarte a estudiar con honestidad de tal manera que en eso honres y glorifiques al Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. No te hagas de la vista gorda, ¿no es cierto? Avívame en tu camino. Esto debe ser un clamor constante de todo hijo de Dios. Babilonia no pasó la prueba, era abiertamente rebelde contra Dios, por lo que vemos un primer juicio contra la extorsión. Pero nota en segundo lugar que hubo otro pecado, que fue la injusticia. Y ahora vemos un juicio
contra la injusticia. Mira el versículo 9, dice así: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Nota ahora que el profeta da un segundo juicio. Un segundo ay de juicio divino. ¿Cuál es? Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia, esa es la frase importante, para su casa. Es que Babilonia pensaba que con la acumulación de la riqueza a costa de los pueblos, Babilonia sería invencible. Y entonces puso en alto su nido, porque en Babilonia tenían la práctica que edificaba las ciudades fortificadas en lugares inaccesibles donde pensaban que los ejércitos enemigos nunca iban a llegar. De tal manera de que ellos, al poner allí estas ciudades, ellos pensaban que iban a ser inexpugnables y nunca iban a ser tocadas. Habían puesto su casa en alto como un nido. Y a la vez usaban la rapiña, usaban el saqueo para quitar todo lo que los pueblos tenían, de tal manera que ellos mantuvieran su supremacía contra los pueblos a los cuales ellos habían conquistado. Pero no le duraría mucho. El texto en el versículo 9 dice al final, para escaparse del poder del mal. Eso querían hacer, pero no pudieron escaparse del poder del mal. ¿Por qué? Mira el versículo 10. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Eso hicieron los líderes de Babilonia. Claro, lo hicieron a ocultas. Y Dios dice, yo ya lo sé, lo que han hecho. ¿Qué has hecho? Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Planearon estrategias que finalmente pensaron, bueno, eso nos va a convenir. Pero esas estrategias que habían planificado fueron perversas y destructivas. Ellos pensaban que era lo mejor. Y Dios dice, eso es vergonzoso. Y asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Tendrás consecuencias por lo que estás haciendo a aquellos pueblos que están siendo abusados por ti. Y esto fue tan grave que nota que el profeta usa una metáfora en el versículo 11. ¿Cuál es la metáfora? Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Nota, aún las cosas inanimadas, la piedra, la tabla, serían testigos de lo que hacía Babilonia y que ahora son testigos de esa injusticia. Babilonia usó los escombros de las ciudades destruidas para reutilizarlo cuando edificaban sus ciudades. Por eso dice eso el profeta. Usaban la piedra de lo que estaba destruido y usaban las tablas. Y entonces el profeta en nombre de Dios dice, esas piedras y esas tablas con las cuales has edificado tus ciudades, eso son testigos de la manera injusta que has tratado a los demás pueblos, en las cuales sus condiciones son notorias. Se ve, ahí están destruidos por la injusticia de Babilonia. Y la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. De hecho, hermanos, la injusticia antes, hoy, después, trae consecuencias severas para aquel que las comete a sabiendas que lo está cometiendo. Cuando Nehemías, por ejemplo, vio en plena reconstrucción de los muros, de que había una práctica injusta que se había enquistado en Jerusalén, que se atraía del Babilonia, justamente, y que era que estaban algunos judíos abusando de sus propios compatriotas. Es interesante porque, aunque han pasado 100 años desde cuando vino el retorno hasta Nehemías, esa práctica babilónica aún continuaba allí. Claro, habían dejado Babilonia, pero el sistema babilónico estaba dentro en el corazón. Y estaban aplicando esto. ¿Qué sucedía? Mira lo que dice Nehemías capítulo 5, versículo 1 al 3. Entonces hubo un gran clamor del pueblo
y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y hubo prestamistas judíos. Imagínate la escena, la gente está construyendo los muros. Hay que poner manos a la obra. Es momento de pensar en la protección de Jerusalén. Ahí estaba Gesén el árabe, estaba Sanbalat, estaban Tobías. Ellos se oponían severamente, se burlaban de Nehemías. Sí, ese muro se va a caer, pasa una zorrita y eso se cae, se viene abajo. Lo que sea, se burlaban de ellos. Y entonces Nehemías se entera que hay un grupo de judíos que están aprovechándose de esa situación, prestamistas, con impuestos y tarifas angustiantes para sus compatriotas, un interés que los agobiaba y tomaban las tierras de ellos, sus propiedades, e inclusive como había personas que ya no sabían cómo pagar, porque finalmente esas tierras pasaban a propiedad de los prestamistas, decían, ya no tengo nada que darte. ¿Qué voy a darte? Ahí tienes mi hijo. Tómalo como esclavo. Ahí tienes mi hija. Tómala como esclava. Era la manera del pago que hacían en ese momento. Estaban imitando al mundo. Quizá diciendo, bueno, como así es el sistema, entonces es válido. Y como el sistema es lo que impera en el mundo, entonces, bueno, lo tengo que hacer yo también. Mira cómo respondió Nehemías como gobernador. Versículo 6 dice así, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Hermanos, me enojé, dice Nehemías. Hay buenos enojos, ciertamente. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay buenos enojos. Y Nehemías se enojó por lo que estaba escuchando, pero no actuaba intempestivamente. Porque el versículo 7 dice, entonces lo medité. Se dio una pausa. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Es decir, Nehemías dice, aquí estamos trabajando, esforzándonos, ya han venido judíos desde hace años y estamos cuidando la ciudad y ustedes están viviendo, aprovechándose y haciéndose su agosto, ¿me entienden la frase? Su agosto. ¿Qué iba a pasar ahí? Mira lo que dice el texto. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué iba a decir Sanballat, Gesén, Tobías? Los enemigos, ¿qué iban a decir? ¿Qué? ¿Estos son los que han venido? ¿Estos son los que están edificando los muros? ¿Cuál es la diferencia? Edifican los muros, gloria a Dios, aleluya, sí, ya estamos avanzando con los muros y después viven como quieren. ¿Cuál es la diferencia entre los pueblos paganos y ellos que dicen ser el pueblo de Dios? Y esto será para oprobio, vergüenza pública, por el mal testimonio que estaban dando. La enseñanza para nuestras vidas es que tenemos que ser diferentes a lo que el mundo es y hace. Alguien dijo, básicamente ser santo es ser diferente. ¿Qué aplicas con lo que estamos viendo a tu diario vivir? En el mundo laboral, sé hermanos, sé que varios de ustedes dominan el tema o conocen mucho de este tema. Hay muchos factores y leyes y aspectos a considerar. Pero el punto es si tú estás trabajando honestamente delante del Señor. Mira Job capítulo 11, versículos 14 y 15, dice así, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia,
entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Sé, hermanos y hermanas, que ustedes les presenta desafíos de integridad en sus trabajos. Varios de ustedes me han comentado los desafíos cuando tienen presiones para que tomen decisiones en las cuales ustedes ven que eso no es agradable a Dios. Son presiones tremendas en el mundo laboral de hoy. Si tienes un cargo o una posición, son presiones en las cuales tú debes tomar una decisión. Es difícil, pero son presiones de integridad. El punto es que, como cristianos, no debemos imitar a la Babilonia que está presente en todo el mundo en el día de hoy. ¿Cuál es el reto para nosotros? Mira Colosenses 3, 23, 24 al 25. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso va a demandar integridad. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y recuerda que Pablo está escribiendo en el contexto donde hubo creyentes pudientes que tenían esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho, nada, absolutamente nada. Pero el Evangelio cambió esta perspectiva en las cuales había que tratar de forma diferente, justamente por el Evangelio que transforma la mente y el corazón y transforma la sociedad en la medida que un cristiano va asimilando la palabra de Dios y el carácter de Cristo para su vida. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios dice a los creyentes que tenían esclavos, tienen que tratar bien a la gente. Inclusive, hermanos, hubo esclavos pastores que Dios los llamó al pastorado. ¿Te imaginas en una congregación al pastor esclavo y que los creyentes pudientes tenían que sujetarse al pastor esclavo? O sea, la revolución en la mente de un creyente tenía que verse plasmado en la vida cotidiana, romper los esquemas de los niveles que el Imperio Romano ponía del estatus y pensar bíblicamente en cuanto a la vida en Cristo. Pregúntate si lo que estás haciendo exalta al Señor. No el vecino, tú, hermano y hermana, tú. Si lo que tú estás haciendo exalta al Señor. No busques ni un atajo para justificar algo que sabes que tienes que vivir en integridad. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tenemos en mente a Cristo, nuestra mirada a Cristo, donde te desenvuelvas, eso cambia todo el panorama. Cambia todo el panorama. Sabes que lo estás haciendo para el Señor, que Cristo está presente por su Espíritu allí donde estás. De tal manera que eso cambia totalmente el panorama de tu trabajo, emprendimiento, negocio, lo que tú haces. Eso debe ser como para el Señor. Y Babilonia no pasó la prueba. No pasó porque era incrédula, inconversa. Las enseñanzas para nosotros son apropiadas hoy en día para vivir de manera honesta delante de Dios y de los hombres. Voy a terminar leyendo el Salmo 15. Pesa las palabras de este Salmo, aprópialas para ti. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es la tarea de la iglesia. Aquí nos entrenamos. ¿Y qué va a pasar mañana? Mañana tenemos los desafíos. Y hay que ser la sal y la luz de este mundo, allí donde Dios te ha puesto. Y entonces cuando proclames el Evangelio de salvación,
respaldado con tu vida, no perfecta, pero la gente lo va a notar. Esa persona es distinta. Esa persona es distinta y sabe que eres cristiano. Y entonces, en esa distinción, no perfección, en esa distinción va a estar atento, atenta, cuando le hables del Evangelio de salvación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a orar.